Ahora les voy a presentar a la licenciada Lucía Mengo, que es adjunta de la Cátedra de Historia Contemporánea de la Facultad de Comunicación y que colabora con nuestra escuela en esta capacitación que está en marco del programa Los Científicos Van a las Escuelas, ¿no? Que es el programa del Ministerio de Ciencia de la Nación que promueve estas capacitaciones a partir del trabajo de la colaboradora que está en Buenos Aires, Mónica Mendoza. Lucía, un placer que estés acá. Ella es adjunta en la Cátedra de Historia, trabaja en la Universidad Nacional hace más de 20 años, ha trabajado en nivel medio también, en nivel primario, así que tiene una vasta trayectoria en lo que es la enseñanza y principalmente en la enseñanza de la historia. Gracias. Buenos días a los presentes y a los que están vía online. Bueno, cuando Pablo me invita a realizar esto, me puse a pensar que desde las ciencias sociales o desde cualquier, la verdad que la temática es solo un instrumento para poner en marcha la construcción del conocimiento. Relacionado con las tecnologías actuales, obviamente tenemos que aprovechar el proceso mental que tiene el alumno en esto de los 18 años, que tiene un cerebro absorbente y creativo. ¿Qué quiero decir esto? Que yo cuando presento las cosas, si son realizadas en función y pensando en función de la característica de su cerebro, le va a llamar la atención y sí le va a interesar hacer tal o cual cosa. Si nosotros redireccionamos lo que ellos son, que son seres tecnológicos, porque la tecnología es una tecnología razonable, está en función de concreta y su pensamiento es concretamente razonable, ellos lo entienden desde que nacen, prácticamente. Cosa que los adultos no tenemos esa capacidad porque la hemos perdido, porque no nacimos en ese impulso tecnológico, teníamos otras competencias que hacían a la edad en la cual nosotros comenzamos. Por lo tanto, yo en mi lenguaje nunca uso enseño tal cosa, sino que digo, presento tal cosa en este momento y lo presento normalmente hacia la discusión del grupo, hacia un objetivo. Si el objetivo es realizar actividades científicas para colaborar con el otro, o sea, presentar y elaborar para el otro es el importante porque es donde yo le voy a hacer conocer mi elaboración. Entonces, tomando este tema que es ahora el Canal de Panamá, ¿cómo lo presentaría yo? Y en función de otra herramienta que hace mucho que fue creada, específicamente desde la universidad en Estados Unidos, pero fue creada para los alumnos, para nosotros los educadores, que es el famoso WebQuest, que tiene una trayectoria que es justamente formar o construir conocimiento en base a la información. Entonces yo parto diciendo, a ver, sí, es cierto, como dice Marisa, no es Google el que da la información, es Internet. Bien, pero si tenemos que decir, como Chomsky, es tan importante el lenguaje que nos comunicamos, vamos a decir que se hizo común en nuestro medio decir, vamos a googlear. Entonces, quiero decir que yo, si bien sé que el sistema, el soporte es Internet, en realidad el buscador se comió el soporte, lingüísticamente hablando. Entonces, yo no me voy a poner a discutir con un alumno si es Internet o si es Google. Directamente, si tu lenguaje es googlear, vamos a googlear. Entonces, esto lo digo porque lo voy a presentar en luego una herramienta que es cómo voy, y ahí está la elaboración, la creatividad docente, los conocimientos docentes, porque a veces
el docente también es como subestimado. Sí, no tiene el dominio último de la tecnología, pero tiene algo importantísimo. A lo largo del tiempo construyó conocimiento, tuvo la creatividad necesaria en función de las realidades que le toca actuar. Y no es lo mismo la realidad que yo estoy cuando tengo que estar en un mundo céntrico a un mundo urbano marginal, a un mundo que está excéntrico, por ejemplo, de la ciudad de Córdoba, capital. Entonces acá tenemos una compañera que se ha hecho 700, 800 kilómetros para venir a compartir con nosotros acá en el centro. Todas esas realidades nos llevó a las docentes a construir conocimiento. Bien, lo importante es ahora bajar presentándolo en ese idioma que el alumno está manejando. Y ahí, como ellos dicen, nos engancharíamos perfectamente. No es que nosotros vayamos a hacer menos que o bajar nuestra calidad. Al contrario, es bajar a un lenguaje para luego subir. Como decía María Montessori, a un niño no hay que hablarle de arriba, como diciendo yo soy el saber, yo soy lo que sé todo, sino más vale me arrodillo, nos miramos a la misma altura y de esa manera nos vamos a ir elevando profundamente. Entonces lo importante que yo voy a hacer desde mi saber construido, perfeccionable y que lo voy a construir hasta el día que deje de vivir, es voy a bajar a construir juntos en la mirada con el alumno y luego vamos a ir en este proceso y no nunca deteriorar esa confianza que ese joven empieza a unirse con nosotros. ¿Cómo es? No subestimándolo, no ninguneándolo, no decir vos que sabes si yo soy el profesor. Cuando estoy en una situación áulica, lo mejor es, ya que estamos con tanta violencia en el medio, tratar de que nuestras aulas sean lo menos violento posible. Entonces, en este compartir de que soy un poco más, pero trato de no demostrar, no, sino que vamos a estar construyendo en el saber y vamos a subir juntos, creo que está buena pensarlo y este ambiente es óptimo. Entonces, ¿cómo presentaría yo? Oh, nada más, no conozco ni siquiera quién serían mis escuchantes, sino que eso justamente es la virtud que tiene el docente, él sabe con quién está tratando, sabe cuál es su grupo, sabe sus necesidades, sabe sus sufrimientos y alegrías. Entonces, como yo no conozco, voy a presentarlo en un supuesto que tenga todas las herramientas o no. Hace poco tuvimos en un congreso con mi compañera Liliana Vargas y es algo muy interesante lo que un exponente trajo mexicano, que dijo, ya que ojo que estoy hablando de un contexto donde riqueza y pobreza es muy notable, ya que todos podemos tener un teléfono más o menos razonable, lo incorporamos a la situación áulica, no lo peleamos más, lo incorporamos. ¿Cómo lo incorporamos? Con ciertos códigos. ¿Para qué lo voy a utilizar al teléfono? Al teléfono lo voy a utilizar para la búsqueda de información, para luego yo, que obtuve la información, voy a construir desde mi creatividad a ver qué hago con esa información. Entonces, ya eso es que nos miren mejor. O sea, no es esta vieja, me pongo yo, de historia, que viene a tratar temas de historia, porque ese es el lenguaje que nos usan, ¿no? Vamos a ser honestos, sino que, vamos con el celular que ya no nos enemistamos. Sí hicimos pacto de convivencia. No hay foto, no grabo, no lo uso para mandar mensajitos, que lamentablemente en mis capacitaciones a veces nosotras las docentes también los hacemos.
O sea, está un expositor matándose por más que sea recontra aburrido y estamos chiqui, 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 chiqui. Entonces, digamos, no hagamos nosotros lo que nos están viendo, ¿verdad? Entonces, bueno, si pactamos ese código de convivencia, bueno, ¿cómo lo presentaría yo? ¿Por qué hago esto? Porque lo primero para pensar en hacer una web quest es la web quest. No pongo información, no busco información, sino que construyo o reconstruyo o lo pongo en función de lo que entendí y vuelvo a reconstruir, pero la información actúa el docente. O sea, yo presento el tema para luego hagamos los pasos. Si me tienen paciencia, se lo hice y yo tengo el material que lo he dejado para que ustedes lo tengan. O modestamente lo pueden sacar también de internet. Entonces, bien, lo primero que hago es, pensando en cómo actúa mi cerebro, yo no sé si mi alumno aprende por la vista, aprende por el oído, aprende por la sensación táctil, no lo sé. Por lo tanto, voy a tratar de darle que se enganche por algún lado. Y entonces lo primero que hago es presentar fotos que si yo voy a estar en la parte de la construcción histórica, trate de ser lo más representativamente vieja. Entonces le saco el color. Busco fotografías que me indiquen que estoy ya trabajando con el pasado, que hay otro proceso, que tengo otra imagen. También es importante que cuando yo presento un tema, pueda la persona ir recreándose dónde estoy ubicándome. El uso de mapas, el uso de ver cómo eran las personas, el uso de ver cómo era la geografía, eso me lleva a inducir por dónde voy a estar hablando, de dónde voy a estar hablando. Bien, entonces luego que he presentado ese primer recurso, voy a entrar directamente a dar la información lo más sintética posible. ¿Qué quiero decir esto? Yo trabajo presentándole a los alumnos siempre los mapas conceptuales, porque tenemos un problema. Siempre le pedimos al alumno que sepa hacer un resumen, que sepa hacer un mapa conceptual, pero no se lo presentamos. A lo cual yo trabajo con mapas conceptuales con él y le digo, el resto de mis conocimientos lo hablo. Yo presento las palabras principales. Entonces, la construcción del Canal de Panamá es una obra de ingeniería tan equivalente, digo por lo que implicó, así yo pienso en la historia antigua, esos pueblos, primeras civilizaciones, lo que fue construir una pirámide. Y entonces le hago ver las construcciones del hombre no necesariamente viene de un ovni, porque cuando hablamos de las pirámides empiezan a seccionarse toda una serie de teorías. Bueno, los ovnis tuvieron siempre o no tuvieron nunca. Bueno, es así de simple. Entonces, fíjense que este trabajo de ingeniería, que es unir a través de aprovechando un istmo en el cual a través de un tema puedo unir biología, puedo unir antropología, puedo unir artística, que a veces estamos como desarmando. Todos, chicos, colaboramos en la construcción, porque todos podemos tomar y aportar algo hasta de lo que significó caminatas desde la antigüedad, desde los primeros aborígenes en esta región de lo que significó el Istmo de Panamá. Pero la construcción propia del canal, obviamente que se une una fuerza internacional con el liderazgo de Estados Unidos. Liderazgo que tenía un solo objetivo, que era unir los dos océanos.
No pensarán que lo habrán hecho en función de un objetivo que no sea absolutamente práctico y geopolíticamente hablando, a lo cual al alumno siempre está bueno conectar el pasado con el presente y decirle, miren, esto que ustedes ven hoy, que luego lo sentirán hablar de palabras como imperialismo, colonialismo, etcétera, esto también se vivencia en pequeños hitos, como es la construcción del Canal de Panamá. ¿Cuándo empieza esta idea? Esta idea no es nada nueva. Esta idea surge desde 1534, cuando Carlos V estaba interesado en que se uniera rápidamente por su nexo que debía ir al imperio, virreinato del Perú. Y la forma más rápida era pasarlo por, o conocida al momento, era pasar por el Istmo. Hay enormes cantidades de documentos de la época del siglo XVI que cuentan las peripecias de los españoles. Hasta hay relatos absolutamente cómicos que podrían hacer meme los chicos y aprovechar todo eso que manejan la tecnología, que es pasar un barco, ¿no?, desde Portobelo hasta Panamá, Pacífico, de Atlántico y Pacífico, con rolos, un barco arriba de rolos. Ustedes imagínense ese solo hecho. Bien, sin embargo, este proceso de la construcción lo podemos ver a siglo XIX, como dijo Pablo, la revolución tecnológica, ese avance, nos va a posibilitar pensar, armar otra cosa, y es construir un canal. Que no es tan simple, porque ahí tenemos que hacer estudios geológicos, estudios geográficos, lo que significó las diferencias de altitudes entre Atlántico y Pacífico. O sea, no es fácil hablarlo y construirlo, es difícil. Empiezan los franceses, porque los franceses tenían esa idea colonialista también. No se olviden, el proceso del Canal de Suez. Entonces, obviamente ellos llevan adelante 20 años los trabajos, pero, y esto la bióloga va a saber explicarlo mejor que nadie, el tema de las enfermedades, el tema del dinero, todo eso lleva a frenar el proceso de construcción. Y así tenemos cómo llegamos a 1903, principio del siglo XX, donde Panamá ya está conformado como un estado y obviamente el patio trasero es muy importante dominarlo para los Estados Unidos, hace un nexo, hace tratados entre Estados Unidos y Panamá. Ese tratado tiene como objetivo tener esta construcción para realizar el canal y unir los dos océanos. 1904 empieza a comprar Estados Unidos esa compañía francesa que se llama la Compañía Francesa del Canal de Panamá por $40 millones y comienza a construirlo. Le lleva 10 años. En esos 10 años, para 1914, ya está construido lo que se conoce hasta la modernización, que ya el profesor lo va a comentar. Su costo está en $387 millones. Desde 1903, Estados Unidos comienza a invertir $3.000 millones en empresa, y según ellos, ustedes saben que yo los datos nunca digo según ellos, pobres, no recuperaron nada más que los 2/3 de lo que habían invertido. Ahora, ¿qué pasa? Yo no creo que haya sido por una cuestión económica en la cual se lanzaron, obviamente, visto lo que significó poder trasladar su fuerza marítima de choque, OTAN incluida, SEATO, luego desde el Atlántico al Pacífico, y me conecto para cualquier tema de guerra, que qué casualidad. Digo, 1914, a los pocos meses se declara la Primera Guerra Mundial. O sea, en historia, los alumnos nunca se lo puede trabajar con
datos, sino con procesos. Y eso es lo que lo lleva a, como una novelita, a tener interés. Si vos le despertas el interés, a ver qué pasó después, ¿no? Qué amante apareció en el proyecto para ver que me interese a mí seguir. En la construcción podemos ver que se les presentaron 3 problemas graves, que era el problema de ingeniería, el problema de saneamiento y el problema de la organización. El problema de ingeniería y administración, realmente, si hay algo que es destacable y siempre hay que copiar, es busquemos buenos hombres para hacer buenas obras. Total, el rédito me lo da a mí, que soy el presidente que lo firmo. Por lo cual, fueron estas 2 personas, Stevens y Gorgas, los que llevan adelante los proyectos de ingeniería. ¿Cuáles son los problemas de ingeniería más graves? Cavar la cordillera, no se olviden que es la continuación de la cordillera de los Andes, construir una represa que para la época iba a ser la más grande del mundo, diseñar y construir cómo funcionaría un canal con esclusas, salvando las distancias, construir las más grandes compuertas para cerrar y abrir esos canales, la creatividad. El hombre sin creatividad no existe. Resolver los problemas ambientales, que eso se lo habían enseñado los franceses con las muertes que tenían. Por lo tanto, luego en el medio planteo alguna de esas cosas dándole fotografías más o menos de la época, ¿sí? Porque además le comento que no solamente se hizo el canal, sino que estaba un ferrocarril, sino que hay una carretera, o sea, era todo una complejidad. Bien, la finalización y funcionamiento. Vamos a ver que el primer tránsito se realiza en enero de 1914. Y vamos a ver qué pasaba en ese proceso que todo nos llevamos a integrar con todo y para demostrarle al alumno que las problemáticas de los avances tecnológicos en todas las épocas eran problemáticas sociales. Ir terminando el Canal de Panamá nos llevó a que miles de trabajadores se quedaban desocupados, que durante una década había que estar trabajando allí, que además había que reubicar o dejarlos directamente si no me importan, que además muchos poblados que habían sido creados para sostener esa cantidad de constructores, empleados, son abandonados o son trasladados, que además son edificios demolidos, o sea que es, bueno, yo termino una maravillosa obra y desmonto todo un aspecto social. Obviamente, eso lleva a traer conflictos sociales que algunos, y eso está bueno estudiarlo desde otra visión, algunos fueron solucionados, mayoritariamente no era la importancia por allí, y el concepto de Estados Unidos no es que el trabajo busque al trabajador, sino el trabajador busca el trabajo donde esté. A partir de ese 1 de abril de 1914, entonces aparece una nueva entidad administradora que va a administrar como si fuera una autocracia, ¿no es cierto?, aunque tenía nexos más que nada con el Senado de los Estados Unidos, que es el gobernador de del canal. Prácticamente el poderío lo disputaba con lo que era el presidente de Panamá. Y el primer gobernador va a ser Goethals. Bien. Algo importante, porque siempre me gusta buscar elementos que, como siempre desnotamos nuestro propio país, está bueno buscar en la historia alguna frase que nos diga, miren, no hay, como dijo mi director de tesis, no hay nada nuevo bajo el sol. Uno de los escritos documentales termina diciendo así:
este enorme y complejo proyecto culminó sin ningún escándalo o corrupción, que eran típicos en la época, estoy hablando en 1914. Digo para que no nos abramos las venas que Argentina es el nido de la corrupción. Digo, la corrupción está inmersa en el hombre como la bondad y como la maldad. Entonces, no estemos denostando por denostar. Siempre me gusta traer esto para los estudiantes para que repiensen también su situación. Y lo interesante que dicen, y sin que haya surgido en los años subsiguientes. Quiere decir que después que se terminó la cosa, los que vinieron e investigaron, che, en esto no hubo corrupción, nadie se quedó con el cuento. Está bueno, ¿no? La apertura oficial se había planificado para el 15 de agosto de 1914 con toda una magnificencia, vieron, típica norteamericana, que iban a hacer toda una puesta de escenas, pasar con los buques de guerra del Atlántico al Pacífico, inaugurar una impresionante obra internacional, una exposición internacional, pero se declara la guerra y eso simplemente quedó con un pasito de una grúa el arco. Bien. Luego le pongo algunos datos porque a veces cuando enseñamos la historia parece que los hechos no fueron hechos por personas y los efectos colaterales del cual Estados Unidos siempre habla, que son las muertes. Entonces yo digo, siempre busco, hay otras cosas que afectaron, por ejemplo, las vidas humanas. Entonces, ¿cuál es el costo en vidas humanas? 5.609, solamente con la época de los franceses. Y con Estados Unidos, y más o menos 20.000 con los franceses. Ahora, yo pongo una frase que la hago para pensar. Nunca vamos a saber la verdad en nada, la exactitud en nada. Y menos si yo quiero decir que fueron más beneficios que costos. Por lo tanto, las vidas humanas, trato de, si hay pérdidas, de decir que son las menor pérdidas posibles. Y esto es para luego, cuando estoy traspolando en otros temas, también siempre lo recuerden los alumnos. Como los alumnos siempre tienen, porque están en ese proceso de buscarse quién soy, qué lugar ocupo, estoy hablando con adolescentes, siempre busco la frase de alguien que se motivó para hacer algo. 3 presidentes están en la construcción de Estados Unidos, en la construcción de este canal. Todos se tiran un pedacito de canal, ¿vio? Pero me interesa lo que está en la placa, en la placa de uno de los antiguos edificios en el canal, hay una placa de bronce que está esta frase, que es de Teodoro Roosevelt. Y es interesante porque es motivacional para vos, para mí. ¿Sí? Decir, crítico, quien vale, ni tampoco aquel que señala, donde el fuerte tropezó. O cómo pudo el autor de la hazaña haberla hecho mejor. El mérito pertenece al hombre que está en el mundo, cuyo rostro está empañado por el polvo y la sangre. Quien lucha valientemente, quien yerra y se queda corto una y otra vez. Quien conoce de los grandes entusiasmos, de las grandes devociones y agota sus energías por una causa digna. Quien, en su hora, saborea al final el triunfo del propósito. Que en su peor hora, si fracasa, al menos cae tras un gran despliegue suave. Por lo que su sitial nunca estará junto a aquellos seres fríos, tímidos, que jamás han probado ni el triunfo ni la derrota.
Esto es un mensaje para el chico. Ese chico que el error siempre se le hace notar y se olvidan de que ellos pueden, desde sus competencias, desde sus discapacidades o capacidades, desde nuestra posibilidad para dar un mejor o no, desde el poder comunicarle, hoy no estoy de buen humor, me pasaron tantas cosas, pero tengo que cumplir, como les pasa a ellos. Entonces, cuando nosotras docentes nos humanizamos, también ellos, y aceptamos la humanidad del otro, inclusive de nuestra propia compañía, podemos no caer, sino levantarnos. Y ese, justamente lo que se promueve básicamente para el siglo XXI, es el trabajo en equipo. Pero para el trabajo en equipo, tiene que haber primero un trabajo individual, una fortaleza individual, un aprender a hacer y compartir, que habla mucho de la dignidad, ¿sí? Porque tenemos que dejar el yo para aprender a trabajar con el nosotros. Y eso, el chico quizás es el que más se fortalece. Presentado el tema, yo puse un link allá que siempre le termino con un busco en YouTube, un link que es cortito, pero que también siga la línea motivacional, donde lo que importa es salir, wow, con power para poder avanzar, me caigo y me levanto, y lo hice pésimo y lo vuelvo a hacer. Eso es de 3 minutos más o menos, habla y cuenta brevemente desde la filmación de la época y lo podés cerrar al tema maravillosamente. Entonces, dame el otro, porque yo... Gracias que presenté esta información sacada de Internet con todo lo que Internet me brinda, como dice un mexicano, la Internet llegó para democratizar la información. Yo conocimiento no digo cuando saco información. Conocimiento la promueve la persona. Cuando yo absorbo la información y según mi contexto, mi competencia, mi capacidad, puedo transformarla brevemente, aunque sea una letra. Ahí produje conocimiento. Internet no me da conocimiento. En todo caso, me cuenta lo que informa, lo que otro proceso logro conocer a través de la investigación, del análisis, etcétera, y lo subo una vez elaborado. A mí, lectora de una plataforma, me significa, me informo del conocimiento de otro, ¿sí? Por eso la sociedad del conocimiento es cuando la sociedad está produciendo a través de la información que me brinda la tecnología, y ahí produzco. Debo producir, debo vomitarlo, como le digo a los chicos, sin haber producido ninguna digestión. Y entonces acá, una vez que reúno esto, entro a un recurso que lo podemos usar, porque acá llevo a producir conocimiento con los chicos. Y en especial lo puedo aplicar a las webquests. Esto lo pueden encontrar, le puse todo, la info aquí al final, todo que pueden haber. Hay 2 bases muy buenas para formarnos que lo podemos hacer en casa cuando tengamos tiempo, todo en el lugar que tenemos internet. Uno es cuando se enseñó en el año 2005-2006, se enseñó gratuitamente a través de educ.ar lo que era una web quest. Sería bueno que vuelvan a pensar eso. Y otra área muy buena que podemos trabajar mucho las docentes, que es Eduteca, que es de la base de Colombia. Sacando
esto, digo, miren en qué año fue construido, o sea, fue pensado esta WebQuest, es en 1995, y las características es que está destinada a los grupos de alumnos, o sea, trabajar con grupos de alumnos. No es para investigadores, es para trabajar en aula, en ciencia, y hablo ciencia, todo lo que abarca el ser humano. ¿Mm? Se propone una actividad, y está bueno el hecho de proponer. Quiere decir que yo dejo la puerta abierta que el estudiante también pueda proponer en una línea. Está bueno que ellos puedan. No es que con la web, pues, la tarea es buscar información, sino es transformar la información. Por eso digo que la consigna de los alumnos es que transformen la información que se pone de manera que se evite que siempre nos pasa, que es copyright. Copy. Léalo usted, profe. Yo ya encontré. Bien, me están haciendo que cierre. Digo, este material tiene pasos, yo lo dejo para que ustedes lo tengan, de cualquier forma lo van a encontrar. Tiene una estructura, la introducción, que sería esta, armar la información, tareas, procesos, recursos, evaluación y conclusión. Nada que se hace debe dejar de ser no evaluado. Todo tiene que ser evaluado. ¿Cuál es el error que yo como educadora creo que cometemos? Siempre nos sentamos en la nota. Yo puedo tener un 10, un 0, un 1, un 4, y eso es causalidad. Ahora, yo la experiencia que he tenido en la secundaria y que tengo actualmente trabajando montessorianamente, me doy cuenta la diferencia. Cuando el alumno prioriza la nota, no tenemos otra preocupación, y si se llega a sacar una mala nota que saca cálculo y no llega al promedio, dice, ¿para qué voy a estudiar si no llego más? A lo cual lo tengo un año molestándome, obvio. Pero sí, yo escondo lo que sé, que para el sistema de acreditación actual todavía es la nota. Si eso no se la dejo ver hasta el final y solamente voy proponiendo una serie de actividades cuando vi que se sacó un 1 y le planteo otra actividad desde otra manera, yo les puedo asegurar que el no saber la nota les va a llevar a que la evaluación sea por competencia. ¿Logré dominar hacer esto? ¿Pude lograr entender este tema? ¿O realmente copié? Porque son excelentes copistas, chicas, hay que apurarse porque ellos ganan. Justo había estudiado ese día, o tuve la tecnología en la oreja y yo no me di cuenta y alguien me estaba dictando de afuera. O sea, todas esas no lo van a hacer porque no es que no existe, está, pero él no lo conoce. Y vos podés decirle cuando está, ¿y vos qué pensás del que hiciste? No, ¿cómo? No, quiero que vos me digas. Yo pensé que lo que hice hoy puede ser que los pueda ayudar a los docentes. Eso pienso yo. No sé lo que piensan. Y yo trabajo así con los alumnos. Esto me ha dado más resultados. Más en esta época de la tan atravesados por ruidos de la tecnología, de la sociedad, de la violencia. Por lo tanto, podemos buscar otra. Espero que haya sido.